Saludos revolucionarios, bienvenidos al directo. Hoy emitimos para Kik y para TikTok y mañana subiremos el directo a YouTube, así que en YouTube será un falso directo mañana. Hoy vamos a hablar de tres cosas que están conectadas. Pues como decía, hoy vamos a hablar de tres cosas que están conectadas aunque no lo parezca. En la guerra contra Irán y lo que realmente está en juego con el petrodólar, lo que acaba de pasar en Bulgaria y lo que nos dice esto sobre la democracia europea y por qué la identidad se ha convertido en la excusa perfecta para no hablar de lo que de verdad importa: el poder, el dinero y la organización. Así que vamos por partes. Empecemos por lo más grueso. El sistema financiero global está temblando y la guerra contra Irán está en el centro de eso. Durante los últimos 50 años, la estabilidad del dólar estadounidense no ha sido solo una cuestión económica, ha sido una cuestión de control militar, político y financiero. El llamado sistema del petrodólar significa que todo el comercio mundial de petróleo se factura y se liquida en dólares. Eso obliga a todos los países importadores a acumular dólares y a todos los exportadores a reciclar sus ganancias comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, el petróleo financia la deuda americana y sostiene el poder del dólar como reserva de moneda mundial. ¿Por qué Irán es tan peligroso para este sistema? Porque Irán controla el estrecho de Hormuz, por donde transitan más de 21 millones de barriles diarios, unos 530.000 millones de dólares anuales en petróleo, y ha lanzado un mensaje con impacto estratégico enorme. Los países que paguen en yuanes chinos pueden pasar con seguridad. Eso no es solo política regional, es una palanca directa contra el corazón del sistema petróleo-dólar Wall Street. Si los ingresos del petróleo dejan de invertirse en bonos del Tesoro americano, la demanda de dólares cae. Los costos de la deuda de Estados Unidos suben y el dólar como moneda de reserva global se debilita. No es un colapso inmediato, pero sí es una disrupción real y profunda. Por eso la guerra contra Irán no es solo geopolítica. Es la defensa del complejo petróleo dólar Wall Street por todos los medios, incluidos los militares. Y antes de pasar a lo doméstico, hay otro dato internacional que no podemos dejar pasar. Bulgaria acaba de votar por octava vez en 5 años. 5 años de inestabilidad total, de gobiernos que caen, de protestas masivas contra la corrupción, de un país que entra al euro mientras su sistema político se desintegra por completo. Y el resultado es significativo. Ha ganado Rumen Radev, con una victoria contundente de mayoría absoluta. Un perfil euroescéptico, pragmático con Rusia y que ha centrado su campaña en la lucha real contra la corrupción. Exactamente el tipo de resultado que von der Leyen y Bruselas no quieren ver ni en pintura. Y aquí está la hipocresía que hay que nombrar. Cuando gana quien conviene a las élites europeas, hablan de democracia. Cuando ganan otros en las urnas con programas que no encajan en el consenso neoliberal y atlantista, el silencio es absoluto. Bulgaria nos recuerda algo que ya sabíamos, pero que hay que repetir. La Unión Europea no tiene problemas con la democracia, tiene problemas cuando la democracia no da el resultado que ella espera. Y por fin, de lo internacional pasamos a casa, a lo que nos toca más de lleno. Porque no se puede hablar de soberanía sin hablar de trabajo, y no se puede hablar de trabajo sin señalar la dependencia estructural que nos imponen desde fuera. España necesita una democracia real, independiente de la sumisión a la Unión Europea, el fin de las guerras imperialistas, el cese de la ayuda militar a Ucrania y la retirada de tropas españolas de las fronteras con Rusia, es decir, dejar de participar en la OTAN. La apuesta debe ser recuperar la lucha de clases como eje vertebrador de la política frente a un espacio político de izquierda institucional vacío de contenido y proyecto que le dé sustancia real. Y en el tercer eje de esta introducción al directo de hoy, el tercer eje que conecta todo es qué pasa cuando la política se convierte en identidad en lugar de un proyecto. La tesis es clara.
Cuando las identidades sustituyen al análisis material y a la organización, las decisiones políticas dejan de guiarse por ideas y pasan a guiarse por pertenencia y lealtad tribal. Defender lo indefendible se vuelve normal si quien lo hace lleva la etiqueta adecuada. La crítica queda bloqueada, vetada. El fracaso queda blindado y la realidad que no cambia se convierte en una narrativa de identidad. La izquierda clásica entendía la política identitaria como una herramienta de análisis anclada en condiciones materiales compartidas. Lo que tenemos hoy en muchos espacios es lo contrario. Identidad como sustituto de la transformación, no como punto de partida para la organización. Y mientras tanto, el petrodólar sigue funcionando, se celebra la victoria de la extrema derecha frente a la derecha extrema como propias y las condiciones materiales de la mayoría siguen empeorando. Explíquenme así cómo se lucha contra los vendepatrias más reaccionarios. En fin. Revolucionarios, yo cada vez tengo más clara una idea incómoda. El gran aliado de la extrema derecha no es ni TikTok, ni la incultura de la gente, ni una conspiración abstracta de bots rusos, es el vacío que ha dejado la izquierda caviar. De representar a la clase trabajadora a representar básicamente la estabilidad del propio sistema. Ese hueco no se ha quedado en blanco, lo ha ocupado una derecha que habla de pueblo, de abandono, de dignidad, mientras protege exactamente a los mismos de siempre. Cuando digo izquierda caviar, estoy hablando de todo un ciclo histórico. Primero una socialdemocracia y un eurocomunismo que terminaron ejecutando privatizaciones masivas, reformas laborales regresivas y los dictados del neoliberalismo, funcionando como cortafuegos progresista del capital. Después, la llamada nueva política, proyectos que se presentaban como ruptura, Podemos, Syriza y compañía, y que una vez dentro de las instituciones se limitaron a gestionar el mismo marco que decían venir a desbordar. El resultado es una mutación completa. Del partido de clase al partido de gestores, del conflicto al PowerPoint, del obrero organizado al votante consumidor desencantado. ¿Qué pasa con la clase trabajadora mientras tanto? Pues lo que pasa es una cosa muy concreta. Orfandad ideológica, porque ya casi nadie le habla en términos de explotación, de propiedad, de poder. Orfandad organizativa, porque los sindicatos se han debilitado, los partidos se han integrado en el Estado y el tejido militante se ha externalizado en ONGs, fundaciones y aparatos bien financiados pero poco arraigados. A esa gente, a esa mayoría que vive de su salario o de encadenar curros miserables, se le ha arrancado de su tradición de lucha y se la ha dejado sola frente al mercado. Y ahí entra la extrema derecha. No entra tanto porque tenga un programa económico alternativo, de hecho es profundamente procapitalista, sino porque está ocupando el terreno simbólico de la izquierda, o mejor dicho, que la izquierda institucional ha abandonado. Se apropia de palabras como pueblo, olvido, abandono, seguridad y construye un relato donde hay un ellos muy claro, burócratas, progres de ciudad, migrantes según convenga y un nosotros supuestamente sano y trabajador al que hay que proteger. Ese relato es falso, es reaccionario y es tremendamente peligroso, pero tiene una ventaja, ofrece identidad, enemigo y futuro, aunque sea un futuro envenenado. Mientras tanto, ¿qué ofrece la izquierda institucional o autopercibida izquierda? Pues ofrece gestión responsable, realismo, moderación, europeísmo, el no se puede hacer más. Ofrece también una política de las identidades que en vez de sumar luchas en clave de clase, las trocea en nichos administrables. Cada grupo, su día, su hashtag, su consejería, su protocolo, su cuota. No es que esas opresiones no existan ni que no haya que combatirlas, es que dentro del marco actual se convierten en departamentos de marketing de un sistema que sigue intacto en lo fundamental. ¿Quién manda, quién posee y quién decide? Ese desplazamiento de la lucha por las necesidades materiales de la mayoría a una gestión simbólica de identidades dentro del mercado es uno de los puntos clave que necesitamos analizar hoy. Porque mientras discutimos si el lenguaje es más o menos inclusivo en los documentos oficiales, los alquileres suben, la cesta de la compra se dispara, la precariedad se convierte en norma y la productividad de los trabajadores sigue financiando beneficios récord.
La vida material de la clase trabajadora empeora o, en el mejor de los casos, se estanca, mientras la izquierda, que debería organizar ese malestar, se especializa en administrar la miseria con rostro amable. Por eso, cuando miramos el auge de la extrema derecha, la pregunta no puede quedarse en cómo paramos a los fachas en las urnas. La pregunta de fondo es mucho más dura. ¿Cómo hemos permitido que el espacio histórico de la clase trabajadora, como sujeto con conciencia, organización y horizonte propio, haya sido desmontado pieza a pieza? ¿Cómo hemos pasado de partidos y sindicatos que eran herramientas de combate a marcas electorales y maquinarias institucionales que viven más pendientes del próximo acuerdo parlamentario que de la próxima huelga? En fin, os dejo que reflexionéis sobre estos temas mientras compruebo si tengo alguna pregunta en el chat y todo marcha correctamente. Sí. En fin, os voy a compartir esta noticia. Hoy vamos a hablar bastante de nacional, vamos a denunciar a los trileros y a los cipayos, que son los mayores enemigos que tiene la clase trabajadora. Vamos a hablar de Vox. Hacía algunos directos que no hablábamos de Vox, pero toca hablar de Vox porque los disidentes de Vox están preparando una escisión frente a la cúpula de Abascal. A ver si puedo poner para que se vea entera esta noticia. Bueno. Pues bien, nos cuenta Diario Socialista algo bastante más honesto que, por cierto, que la tropa de medios corporativos que blanquean a la ultraderecha día sí y día también, que los disidentes de Vox acusan a la cúpula de haberse convertido en un grupo de interés económico que expulsa a cualquiera que se acerque demasiado a la caja. Es decir, que el partido que va dando lecciones de moral, patria, bandera, sacrificio, por dentro funciona como una SA, de amiguetes, eso sí, sobre sueldos y chiringuitos y fundaciones pagados con dinero público. Un puñado de señoritos ultras forrados y conectados con lobbies internacionales se están peleando no por tus derechos ni por tu salario, sino por quién se queda con el control del cajero automático llamado Vox. Que si deriva autoritaria, que si falta de democracia interna, que si grupo de interés económico, todo muy dramático, pero en el fondo es una lucha entre analfabetos políticos de extrema derecha a ver quién reparte mejor los contratos, las fundaciones y los sobresueldos. El sector crítico, con Alejo Vidal Cuadras a la cabeza, convoca para el 20 de junio en Madrid la reunión Barajas 2, no para refundar nada, sino para montar una alternativa propia, porque dan por perdido el cortijo del sultán Ali Abascal. En esta convocatoria directamente dicen que Vox se ha convertido en un grupo de interés económico que sanciona y expulsa a quienes denuncian las prácticas opacas y la gestión de la pasta. O sea que los propios fundadores están diciendo lo que llevamos años señalando, que ese partido patriota funciona como empresa privada que vive de subvenciones públicas, dietas y fundaciones pantalla. Los disidentes hablan de dirección dictatorial y opaca y de una deriva autoritaria y ausencia de democracia interna. Parece de chiste, porque los reaccionarios que llevan años pidiendo mano dura, recortes de derechos y Estado policial están llorando porque en su propia casa les tratan con mano dura, sin derechos y con un comité disciplinario que les parte las piernas. Se ve que para otros les gusta, pero para aplicárselo a ellos mismos, no. Es la definición perfecta de pelea de inválidos. Reaccionarios que querían más autoritarismo, hasta que el autoritarismo les cae a ellos dentro del partido. ¿Qué esperaban? ¿Que se resolviesen las cosas mediante una asamblea libertaria? En fin, las cuentas internas, según los datos recogidos, muestran que Ali Abascal se está poniendo fino a dinero público. Salario de diputado, 4.200 euros brutos al mes. Presidencia del grupo parlamentario, sueldo del partido, más de 37.000 euros, más parte de 54.000 euros en sobresueldos repartidos entre la cúpula. Todo esto mientras trasvasan casi 11 millones de euros a la Fundación Disenso. Ese chiringuito ideológico que sirve para colocar paniaguados, fabricar propaganda y seguir viviendo de la mamandurria institucional que ellos dicen odiar.
El partido que insulta a los pobres llamándoles subvencionados y diciendo que viven de paguitas es, en realidad, una máquina de succionar subvenciones que acaba en nóminas, sobresueldos y fundaciones oscuras al servicio de una minoría. La pelea no es por principios, es por accionariado. El manifiesto del sector disidente con Vidal Cuadras, Espinosa de los Monteros, Monasterio, Ortega Smith, Antelo o García Gallardo orbitando el mismo malestar, no se revela porque Vox sea racista, machista o clasista. Eso lo firmaban encantados cuando estaban dentro. Lo que denuncian es que la cúpula de Alí Abascal se ha apropiado del timón del negocio, gestionando recursos al servicio de intereses espurios y dejando al resto sin tajo ni cuota de poder. La deriva totalitaria que les molesta no tiene nada que ver con las libertades civiles del pueblo, sino con su libertad para seguir mandando, facturando y colocándose en listas y fundaciones. La caja inicial de Vox no salió de los españoles de bien, sino de casi 1 millón de euros procedentes de simpatizantes de la organización de los muyahidines del pueblo de Irán. Esa organización que Vidal Cuadras defendió en Bruselas para sacarla de la lista de grupos terroristas de la Unión Europea, financió el 80% de la campaña europea de Vox en 2014 mediante más de 140 donaciones internacionales. Es decir, que el partido que va dando lecciones sobre soberanía nacional nació ya como lobby internacional con dinero de una organización paramilitar y sospechas de vínculos con servicios de inteligencia israelíes. ¿Qué nos enseña esto? Que esta gente no juega en la liga de la España rural que madruga, sino en la liga de sicarios, mafias transnacionales y lobbies vinculados a la coalición Epstein, los mataniños pedófilos y demás fauna del bloque imperial. Imaginad un partido de izquierda en Venezuela, por ejemplo, o Irán recibiendo casi 1 millón del extranjero con fundaciones opacas, dirigentes forrados a base de cargos y un cofundador tiroteado con conexiones a mafias y lobbies internacionales. Los medios corporativos hablarían de narcodictadura, régimen criminal y estructura mafiosa del poder. Y el Pentágono estaría ya preparando sanciones por financiación irregular y riesgo terrorista. Pero, como esto pasa en la extrema derecha española, aliada sumisa de la OTAN y tapón fiel del bipartidismo, se reduce a tensiones internas, crisis de liderazgo y debate sobre el modelo de partido. Vox se vende como partido de orden, seriedad y eficiencia frente al supuesto caos de la izquierda, pero lo que tenemos es una estructura piramidal en la que la democracia interna brilla por su ausencia y donde todo se decide en un pequeño núcleo alrededor de Alí Abascal. El resultado es una ultraderecha que presume de disciplina militar, está en guerra civil permanente con purgas, expedientes disciplinarios y desbandada de cuadros fundadores mientras se sientan en gobiernos autonómicos. La supuesta alternativa patriótica demuestra ser una fábrica de atrición interna donde cada ciclo electoral se cobra nuevos cadáveres políticos dopados con su propia propaganda, aferrados al escaño como niños de guardería con problemas emocionales, aferrados a un juguete roto. Todo esto no es una anécdota del partido, es el síntoma de un sistema político en descomposición, donde la extrema derecha funciona como títere del imperio y válvula de escape para canalizar la frustración social hacia el racismo y el odio a los pobres. Mientras el bloque occidental se desliza hacia el caos institucional, la guerra permanente y la capacidad industrial agotada, surgen estas marcas políticas como franquicias de odio que viven del presupuesto público y coordinan su discurso con los intereses del Pentágono y de los genocidas. Vox no es la excepción, es el manual. Financiación dudosa, fundaciones pantalla, dirigentes enriquecidos, cero democracia interna y una base social engañada que vota pensando que pelea contra las élites mientras mantiene en nómina a una élite reaccionaria nueva, pero igual de parasitaria. Detrás de los discursos de bandera, familia y españoles de bien hay una sociedad anónima, política, al servicio del capital, del bloque imperial y de los intereses más oscuros del sistema. Mientras tú cuentas céntimos para llegar a fin de mes, ellos se reparten sueldos, sobresueldos y fundaciones millonarias. Y cuando se pelean no es por ti,
es por la tarta. Las verdaderas víctimas de todo este circo son las familias que se quedan sin servicios públicos por los recortes que ellos piden y la clase trabajadora entera usada como carne de cañón electoral. La tarea es clara: organizar conciencia de clase, desmontar la propaganda y dejar de tragarnos a estos monaguillos vendiendo motos que deberían irse a su puta casa. ¿Cuántas veces más tiene que demostrarse que la ultraderecha vive de tu odio y de tu miseria, no para acabar con ellas, sino para convertirlas en su modelo de negocio político? Bien, hasta aquí con Vox. Vamos a pasar a otros oportunistas, esta vez en la otra parte ideológica. Pero ya sabéis que aquí denunciamos a todos. No nos casamos con nadie, hacemos análisis de la realidad. ¿Que nos podemos equivocar, que tiene sesgo? Sí, cierto. Pero no blanqueamos a nadie, sobre todo a estas personas que nos están hundiendo. Os voy a poner este vídeo, no sé si lo voy a poner entero. Cosas que parecen, pues, bueno, yo creo que el señor Juan Roig gasta mucho dinero en propaganda y se suele escuchar lo bien que cobran los trabajadores de Mercadona, que vais a tener una semana más de vacaciones. ¿Esto es cierto? A ver, a Mercadona le gusta mucho la publicidad beneficiosa para ellos. En este caso, hacer muchos publireportajes. Que son cosas que parecen información y son nada, propaganda. Sí, nada, efectivamente, al final es una publicidad beneficiosa para ellos porque el trabajador de a pie, un trabajador que empieza de nuevo en Mercadona, no cobran esas cantidades. Eso lo puede llegar a cobrar una persona veterana. Por lo tanto, una persona que lleva 1 año, 2 años en la empresa, para nada cobra eso que nos quieren hacer ¿Qué ver. cobra una persona Pues una persona que acabe de entrar, pues podrá cobrar unos 1.000 euros, 1.100 euros. En el entorno del salario mínimo. Efectivamente. Luego ya sí que es verdad que cuando ya llegas a ser veterano, pues puedes llegar a cobrar unos 1.500 euros, 1.600 euros. Todo eso depende por tramos. Mercadona, sus salarios va en base a los años que tú llevas y a los tramos, hasta el 5.º tramo. Una vez que tú llegas a 5.º tramo, ya de ahí no vas a poder ascender, o sea, optar a tener más remuneración económica, salvo en el tema de las primas, que en el tema de las primas, si tú apruebas las valoraciones que te hacen durante todo el año, la más importante es la de diciembre y es en la que siempre te meten más presión, porque claro, al final es la definitiva. Aunque tú hayas suspendido las anteriores, si tú apruebas la última, cobras esa prima, pero claro, es todo muy poco objetivo, porque tú te puedes estar dejando los cuernos trabajando y darlo todo por la empresa y decirte que no. O muy bien, ahora que ha salido una nueva modalidad, que puedes aprobar la valoración, pero no cobras la prima. ¿Por qué? Pues porque ahora encima te lo dejan por escrito, que es que eso es lo gracioso. Va a criterio del coordinador. Y con respecto a lo del día de la semana más de vacaciones, estamos en la misma tesitura. Puede ser que tú hayas aprobado la prima, pero como no la cobras, porque no estás dentro de los objetivos, tampoco tienes esa semana de vacaciones. Bueno, ahora resulta que Podemos se abandera de cualquier causa. Cuando estaban en el gobierno no se les veía tanto. Pero ahora cualquier persona que se queje aparece Super Podemos a monetizar y a buscar el clip, porque díganme cuál es la propuesta. En fin, hemos cambiado de tercio, pero no de estafadores. Y aquí hay un truco viejo como el hambre, que es ponerle cara a un problema que en realidad es de estructura. Señalar a Juan Roig o a cualquier otro nombre propio sirve para hacer ruido, para generar clip fácil y para que la gente se quede con una indignación muy bien empaquetada, pero no para explicar por qué sigues pagando la compra como si estuvieras financiando un pequeño rescate bancario cada semana. Porque claro, es mucho más cómodo convertir esto en un duelo personal, en una especie de sainete entre una política y un empresario, que abrir el melón de verdad: el sistema de distribución alimentaria, la concentración de mercado, los márgenes, la especulación y la impunidad con la que unas cuantas cadenas controlan algo tan básico como el comer y cómo aplastan a nuestros agricultores. El titular te vende la película de que el problema es ese empresario, como si el capitalismo alimentario fuera una cuestión de mala leche individual y no de una arquitectura entera diseñada para exprimir al consumidor que ni siquiera se atrevieron a tocar.
cuando estuvieron en el gobierno, ni siquiera ahora a proponer nada. La traducción real para la clase trabajadora es mucho menos elegante. Tú sigues ahí sin llegar a fin de mes, sigues pagando más por llenar la nevera y sigues tragándote una inflación de la compra que no cae del cielo, sino de decisiones empresariales y de un mercado hecho a la medida de los grandes, ni más ni menos. Y aquí está la trampa. Cuando el foco se pone en la persona, el sistema respira tranquilo, porque mañana puede cambiar el nombre del villano, puede salir otro empresario con otra sonrisa, otro logo y otro relato, pero la mecánica seguirá siendo la misma. Es decir, hoy le pegan a Roch, mañana a otro, y pasado mañana tú sigues igual de apretado en la caja del súper. Además, ese enfoque convierte la crítica en un producto emocional de consumo rápido. Mucha gente comparte el vídeo porque le suena bien, porque tiene ese punto de qué cabrón. Pero luego compra en la competencia, que a efectos prácticos también forma parte del mismo entramado. ¿O qué pensamos? ¿Que Carrefour, Lidl, Aldi, todos esos son hermanitas de la caridad? Son exactamente iguales. Y ahí está la jugada perfecta de este tipo de vídeos. Indignación moral por la mañana y consumo resignado por la tarde, porque después de haber visto el vídeo y haber empatizado, tú vas a ir a comprar donde puedas y al precio que te marquen. El problema no es solo un empresario concreto, es un oligopolio. Cuando unas pocas cadenas dominan la distribución, tienen una capacidad brutal para fijar condiciones, presionar a proveedores y trasladar costes hacia abajo. Y eso significa que la supuesta libertad de elección del consumidor es bastante de cartón piedra, porque en realidad eliges entre distintos brazos de la misma estructura. Mientras a la gente le cuentan que todo es culpa de uno, la realidad material es que la compra se ha convertido en un campo de extracción de la renta. La subida de precios no es una anécdota, es una forma de exprimir salario indirectamente. Si el sueldo no sube al ritmo de la comida, la vivienda y la energía, lo que estás viviendo no es una mala racha, es un empobrecimiento organizado y premeditado. El debate personalizado sirve para esquivar preguntas incómodas, por qué se permite este nivel de concentración, por qué la distribución tiene tanto poder, por qué se toleran márgenes tan opacos, por qué el Estado interviene tan poco cuando lo que está en juego es algo tan básico como alimentarse. Ahí es donde se ve el verdadero servilismo político. Mucho discurso y muy poca confrontación con el poder económico. Además, la pelea pública entre políticos y empresarios muchas veces es una pelea de postureo. Unos se ponen la camiseta del pueblo para pescar votos y los otros se ponen la del empresario ofendido para seguir ganando dinero. Es una lucha de mandobles entre élites con distinto maquillaje, mientras abajo seguimos pagando la factura. Y eso, dicho sin rodeos, es una humillación constante para la clase trabajadora. Lo más grave de todo esto es que la discusión superficial oculta algo más serio. El capitalismo de supermercado no solo vende comida, también organiza dependencia, te convierte en un consumidor cautivo, te obliga a aceptar precios cada vez más altos y te deja la sensación de que no hay salida porque todas las opciones están dentro del mismo carril. Y entonces aparece la figura del empresario como enemigo perfecto para el relato, una cara reconocible, un personaje fácil de odiar, un blanco cómodo para el enfado. Pero el enemigo real no es el retrato colgado en la pared, es el mecanismo que hace posible que ese retrato exista y que siga acumulando beneficios mientras la mayoría aprieta los dientes en la caja. Si la política se limita a repartir culpa moral, estamos realmente jodidos o perdidos. Porque la culpa moral no baja el precio de la leche, no sube los salarios y no rompe el poder de quienes deciden cuánto cuesta comer. Para eso hace falta conflicto real con el capital, regulación seria y organización de clase. La pregunta es bastante simple. ¿A quién beneficia de verdad que todo se convierta en un debate sobre una sola persona? En vez de hablar del sistema entero que permite que la cesta de la compra sea cada vez más insoportable. Al consumidor, desde luego, que no. Al final, esto va de no tragarse el cuento de la mala manzana aislada cuando tienes el cesto podrido.
La gente no necesita más teatro moral ni más peleas entre figurantes del poder. Necesita poder comer. Llegar a fin de mes y dejar de ser exprimida por una estructura que convierte algo básico en negocio de unos pocos. Y por eso hay que insistir en lo de siempre. Mirar la estructura, mirar quién gana, mirar quién paga y dejar de aceptar que nos tomen por tontos con el truco de siempre, que es personalizar lo que es sistémico. Porque mientras el debate se quede en nombres propios, la maquinaria sigue funcionando igual de bien para los de arriba y igual de mal para los de abajo. Pasamos a la siguiente joya del día, bueno, de la semana, mejor dicho. Este tuit de Oriol Sabata, os voy a poner la intervención que dura 1 minuto 11. La voy a poner a cámara rápida porque es que me cuesta mucho. Esto ya con verlo una vez me sobra, o sea que volverlo a ver me pone un poco enfermito. De gente, la guerra la organizan hombres blancos ricos y siempre la organizan lejos de donde viven. Y nunca sus hijos van a morir a esa guerra, van a morir los hijos de la clase trabajadora. Y las guerras se producen en países de gente pobre y en los cuerpos de las mujeres que los soldados violan. Los campos de batalla de las guerras que montan los hombres blancos ricos jamás les afectan a ellos. Y perdonadme, pero como yo estoy aquí haciendo y agarrándome la utopía, es que yo creo que ya no hay que hablar de paz o de guerra. Hay que prohibir democráticamente la fabricación de armas. Se acabó. Porque si no, es un imposible. Porque si un tío fabrica armas y no hay guerras, va a tener que cerrar la empresa. Y antes de cerrar la empresa, tendrá el dinero suficiente para influir en los que tienen el botón rojo para que monten las guerras para que él pueda vender sus armas. Bueno, pues este tuit es muy revelador, sobre todo por lo infantil. El tuit la verdad es que Oriol Sabata lo ha sintetizado muy bien, pero es que la pregunta es si Mónica Oltra, con un discurso cursi para críos de primaria, nos quiere vender que un mundo dirigido por mujeres sería automáticamente mejor. Les recuerdo que la presidenta de la Comisión Europea es Ursula von der Leyen y la jefa de la diplomacia europea es Kaja Kallas, las dos mayores belicistas que hay ahora mismo en Europa. Yo simplemente dejo ese ejemplo, ¿vale? Pero bueno, vamos a deshacer un poco este tuit, vamos a reflexionar sobre él, porque lo que Sabata en el fondo está poniendo el dedo en la llaga sobre lo que pone el dedo en la llaga es sobre el feminismo de postal, el de la charla motivacional, que se usa como barniz para tapar una política completamente integrada en el régimen del 78, gobernada por encuestas, pactos y cálculo electoral. Mónica Oltra intenta volver como si nada hubiera pasado, reaparece en el Congreso de Iniciativa, acepta el reto de ser candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia en 2027, con discurso épico, lágrimas, referencias a la utopía y al fascismo y toda la liturgia del retorno mesiánico. Pero hay una realidad que la puesta en escena no tapa. Mónica Oltra, por mucho que les duela a muchos, es un personaje políticamente quemado, arrastrando un caso judicial por el escándalo de abusos de su exmarido y que, aunque mediáticamente sigue teniendo tirón, da una sensación clarísima de estar amortizado. Ya sabemos que la gente de izquierdas en este país no tiene nada mejor y se aferra a un clavo ardiendo. Pero esto es un producto ya usado por el sistema y devuelto de nuevo a la estantería. Compromís la vende como gran referente y mejor candidata posible, pero eso dice más de la pobreza de su banquillo que de la fuerza de Oltra. Y hay que decir que la gestión de la Dana, Compromís, y vaya que no tengo casi nada en común con Compromís, pero sí que ha hecho una buena gestión del caso de la Dana y ha sido el partido, según mi opinión, que más cerca del pueblo ha estado. Pero cuando tu arma secreta es rescatar a quien lleva 4 años fuera y llega tocada por un caso de encubrimiento, igual el problema no es solo la derecha, es tu incapacidad para regenerarte. La crítica de Sabata va en la buena dirección cuando desmonta el cuento de que basta con cambiar el género de quien manda para cambiar el mundo. El problema no es si lo dirige un hombre, una mujer o un ornitorrinco, sino si el poder sigue al servicio del capital financiero, de la patronal y del bloque reaccionario.
¿Cómo no? Pues esta izquierda autopercibida cae en el idealismo más infantiloide y absurdo pensar que la conciencia del individuo determina su ser social, como si con pensar bonito y tener valores fueras a transformar una maquinaria montada para triturar a la gente. No, amiga, no. Para triunfar en este sistema tienes que pisar cabezas y ser un gañán funcional al capital. Da igual que te llames Oltra, Christine Lagarde o Ursula von der Leyen. Solo por ser mujeres son referentes progresistas mientras se acelera la militarización de Europa y se abandona a su propio pueblo. Ahí están los datos. Récord histórico de gasto militar europeo, más de 340.000 millones en 2024, subiendo casi un 20% en un año, con previsión de seguir disparándolo hasta superar el 2% del PIB de la Unión Europea, mientras se recortan servicios públicos y se deja a la peña con sueldos de miseria. Y al mismo tiempo, el BCE de Lagarde te revienta la vida subiendo tipos de interés hasta máximos de década. Encareciendo hipotecas y créditos, y von der Leyen te vende planes de 800.000 millones para rearmar Europa y desviar fondos a la industria de defensa y a la guerra en Ucrania. Eso sí, luego te hablan de igualdad, resiliencia y valores europeos con una sonrisa de PowerPoint. El discurso de Oltra lleno de utopía y sacar a la gente del sofá suena a un porridge semántico, a sopa de palabras que quiere tapar la realidad logística, precariedad, alquileres por las nubes, salarios congelados y una comunidad valenciana donde PP y Vox gobiernan tranquilos mientras la izquierda institucional se dedica a reciclar caras. Es la típica lucha de mandobles entre analfabetos políticos. Unos agitan bandera moral identitaria, otros agitan bandera anticorrupción y ninguno está dispuesto a plantear un conflicto serio con los bancos, las eléctricas, las constructoras o la patronal del ladrillo que manda en el territorio. En Compromís te venden que el regreso de Oltra es una jugada maestra, que es la mejor candidata y que puede disparar las expectativas de la coalición en Valencia. Alguna encuesta municipal les da crecimiento, sí, pero en un contexto donde el PP sigue fuerte, Vox no deja de ascender y el bloque reaccionario tiene el terreno muy bien armado. El problema es que si la estrategia estrella, y os voy a compartir esta imagen, es tirar de un rostro que ya pasó por el gobierno, que ya fue parte del consenso autonómico y que se fue entre polémicas judiciales, eso huele más a supervivencia de escaño que a proyecto de ruptura. Es la política como reciclaje, no como alternativa. Además, da la sensación de que Compromís se cree su propio mito, el de que basta con recuperar la marca Oltra para volver a aquella época dorada de tripartitos y titulares amables, como si no hubieran cambiado ni la correlación de fuerzas ni el hartazgo social con las izquierdas dóciles que gestionan pero no transforman. Mientras tanto, el PSPV, el Partido Socialista en el País Valencià, está a la suya en modo silencio táctico, porque saben que Oltra polariza, que arrastra simpatías, pero también rechazo, y que una parte del electorado progresista está cansada del sainete judicial mediático. A la chita callando miran las encuestas y piensan, si Compromís apuesta todo a una figura desgastada, igual el sorpaso lo dan ellos. A nivel autonómico, los sondeos dibujan un escenario donde PP y Vox siguen con mayoría, pero también un bloque de izquierdas fragmentado y tocado en el que cualquier error estratégico de Compromís puede ser aprovechado por los socialistas para aparecer como la opción seria frente al caos y el revival personalista. Si esta es de verdad el arma secreta de Compromís, el PSPV se frota las manos porque huele a movimiento desesperado, a intentar revivir un liderazgo que ya no conecta igual con una base social cada vez más precarizada y más escéptica con las promesas de la vieja guardia progresista. Oltra no es solo una persona que vuelve, es el síntoma de un modelo de izquierda institucional agotado, caras muy conocidas, discurso emotivo, épica de resistencia antifascista, pero ni rastro de un programa de choque contra la carestía de la vida, el saqueo inmobiliario, la turistificación que ellos en su gobierno también aumentaron y permitieron, o la dependencia institucional. Es la civilización occidental en versión autonómica
un sistema político drogado con su propia propaganda, que recicla liderazgos en lugar de afrontar que la peña está harta de discursos vacíos, de casos turbios y de alianzas con los mismos poderes económicos de siempre. Y mientras se juega al casting de candidatos y al teatro del retorno, la gente sigue viviendo al día con sueldos de miseria, alquileres imposibles y un futuro que no se arregla con frases bonitas sobre utopías ni con vídeos motivacionales entre alumnos de primarias. ¿No os da la sensación de que rescatar a Oltra, pasando por encima de la de todo menos carismática Papi Robles como gran baza, es más un gesto de desesperación, de compromiso, que una propuesta real de cambio, y que el PSPV y el resto están simplemente esperando a recoger los restos de ese experimento? Me gustaría que me dejaseis comentarios con respecto a esta pregunta que os planteo. Y aquí he puesto esta imagen porque sí que me gustaría que vieseis, esto es un vídeo que he puesto yo un montón de veces, pero este es un fotograma de cómo aplaudían todos al nazi de Ucrania cuando estuvo hablando para el Congreso de los Diputados. Cómo aplaudía esa izquierda que ahora dice que si mandan mujeres en el mundo van a haber menos guerra. ¿De acuerdo? Y aquí también todos estos que aplaudieron hay diputados de Compromís. Y habían diputados de Compromís. Y en el gobierno actual hay diputados de Compromís, aunque no se sabe si están o no están, porque según para lo que les interesa dicen que están en el gobierno, pero luego cuando no les conviene dicen que no. ¿De acuerdo? Pues bien, vamos a continuar con Valencia. Este directo me ha quedado un poco regionalista, pero quiero enseñaros esta imagen. Pues bien, tenemos aquí Amazon con un coleguilla, está en las playas de Alicante y cambiamos de tercio, pero no de sinvergüenzas. Así que aquí tenemos a Amazon, un presunto desvividor y probado incompetente, mientras se pega la gran vida en Alicante entre playa, pausas calculadas y asistencia intermitente al Scores. Eso no es nueva etapa, es la estampa perfecta de un cargo que se aferra al aforamiento y al sueldo mientras la gente sigue recordando la Dana y sus 230 muertos. Y aquí no hablamos de un expresidente tranquilo, hablamos de un presunto desvividor y probado incompetente que convirtió la gestión pública en una chapuza con consecuencias mortales. Mientras él disfruta del Mediterráneo, las víctimas cargan con el dolor y con una administración que falló cuando más falta hacía. La realidad es que Amazon sigue viviendo como un marajá político con la tranquilidad que da el aforamiento y la protección institucional. Mantiene una asistencia intermitente al Scores, significa en cristiano aparecer lo justo para no perder la paguita y seguir dentro del circuito de privilegios. Y la clave no es su imagen en la playa, sino su responsabilidad en una tragedia. La foto de la playa no es anécdota, es política pura. Muestra a un dirigente que tras una catástrofe no asume el coste social del desastre, sino que se retira a vivir cómodo mientras otros pagan la factura. Por otra parte, el aparato institucional permite esta austeridad porque el objetivo no es la justicia, sino administrar daños, proteger carreras y aguantar hasta que pase el ruido. Su asistencia intermitente al Scores revela el truco de siempre, el mínimo trabajo para conservar el máximo privilegio. Eso es lo que el sistema entiende por responsabilidad. ¿Cómo se llama esto cuando un presunto desvividor y probado incompetente se pega la vida padre en la playa mientras conservas el cargo, el aforamiento y el sueldo? Detrás de la postal veraniega hay impunidad institucional y una estructura pensada para que los de arriba siempre caigan de pie. Y mientras él se baña en Alicante, entra y sale del Scores cuando le conviene y no olvidéis lo esencial. Este sistema protege al presunto desvividor y castiga a la gente normal. Bueno, quería cerrar con este tipejo y bien, hemos terminado el repaso de noticias, pero llegamos a la parte final. Voy a dejar de compartir. Bueno, de paso aprovecho, antes de dejar de compartir, aprovecho para hacer un poco de publicidad. Por si os gustan mis análisis y queréis leer análisis más reposados, siempre podéis visitarme en mi página de Substack. ¿De acuerdo? alexjimenez.substack.com.
os agradezco que visitéis mi página y podéis suscribiros para estar al corriente de todas las novedades. También os agradezco que deis like a los vídeos, que compartáis, que os unáis a los canales, porque desgraciadamente es la única manera de tener impacto. ¿De acuerdo? Os lo agradezco de antemano. Así que, bueno, como decía, hemos llegado al final, pero... A ver, dejo de compartir. Antes de cerrar, vamos a hacer lo que los medios corporativos nunca hacen, y es conectar los puntos. Hemos hablado de Irán, del petrodólar, de Bulgaria, de Vox, de Oltra, de Mazón, de Juan Roch. Parecen o parecerían historias distintas, pero no lo son. Son el mismo relato contado desde distintos escenarios. En todos ellos hay una arquitectura común, un sistema que concentra el poder económico, que usa la política como carcasa de legitimidad y que necesita que tú no conectes los puntos. Pero aquí sí lo vamos a hacer. Por eso, la guerra contra Irán no sale en el telediario como lo que es la defensa armada del petrodólar, sino como un conflicto de seguridad regional. Por eso, el resultado de Bulgaria se ignora, pero cuando la democracia no da el resultado que quiere Bruselas, la democracia deja de existir para los medios del consenso. Por eso, Vox puede cobrar 1 millón de euros de una organización paramilitar iraní vinculada a los servicios de inteligencia israelíes y seguir presentándose como el partido de los españoles de bien. Por eso, Mazón se pasea por la playa de Alicante mientras 230 familias siguen preguntando quién responde por sus muertos. Por eso, el debate sobre Juan Roch se convierte en un sainete mediático en lugar de una conversación seria sobre concentración de mercado y saqueo del salario real. Y por eso también la izquierda institucional ha pasado de ser un instrumento de combate de clase a ser un gestor amable del mismo sistema que dice combatir. Cuando la política se convierte en identidad, en liturgia, en casting de rostros conocidos y discursos de autoayuda, a sí mismos para conseguir el sillón, por cierto, lo que desaparece es exactamente lo que más duele perder. La organización real, el conflicto real con el capital, la capacidad de decirle al poder lo que el poder no quiere oír. Mientras debatimos si el lenguaje inclusivo en los documentos oficiales es suficientemente inclusivo, los alquileres suben, la cesta de la compra sigue siendo un pequeño robo semanal, los salarios no recuperan lo perdido, y las guerras del bloque imperial se financian con fondos europeos públicos mientras se recortan servicios. Ese es el truco. Lo llevan décadas perfeccionando. Personalizar lo que es sistémico, convertir el análisis en espectáculo, sustituir la organización por el hashtag y cuando alguien señala la estructura, acusarle de ser demasiado rudo, demasiado radical o demasiado incómodo. Pero la incomodidad que sientes ahora mismo, si la sientes, no es un problema tuyo, es una respuesta correcta a una situación incorrecta. Es señal de que todavía piensas con tu propia cabeza y eso, precisamente eso, es lo que el sistema lleva años intentando extirparte. No te piden que seas cómplice con entusiasmo, te piden algo más sutil, que te resignes, que asumas que esto es lo que hay, que el petrodólar es inevitable, que Mazón es un accidente, que Vox es un problema de educación, que Oltra es la mejor opción disponible, que Juan Roch tiene la culpa de que tú no llegues a final de mes. No lo son. Son los síntomas de lo mismo. Son los síntomas. Y frente a eso no hay solución individual, no hay consumo responsable, que vayas y te busques otro supermercado, que desmonte un oligopolio. Eso no es así. No hay voto correcto que cambie la arquitectura del poder si no hay organización detrás. No hay discurso bonito que baje el precio de la hipoteca. Lo que hay, lo que siempre ha habido cuando las cosas han cambiado de verdad, es conciencia de clase y organización colectiva. Entender quién manda, quién posee y quién decide. Y construir soberanía. Sobre todo soberanía que no pida permiso a Bruselas, a Washington ni a ningún lobby para decidir sobre nuestras propias vidas. Eso es lo que hacemos aquí. Eso es lo que seguiremos haciendo en este canal. Así que la pregunta con la que os quiero dejar esta noche no es retórica. Es ¿a quién beneficia que no conectes los puntos? Y ya sabe la respuesta. ¿Vas a seguir dejándoles que cuenten con tu silencio? Saludos revolucionarios. Nos vemos en el próximo directo.